Al doctor Fernando Varela, él es especialista laboral y socio del estudio Varela Bojorquez Abogados. Doctor Varela, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Un saludo a todos el público. A ver, hablemos de aquellos trabajadores. Entiendo que igualmente el trabajador formal en planilla que se ve directamente impactado, o el empleador en este caso, que se ve directamente impactado por la norma, en un país con más de 70% de informalidad es pequeño, pero igual hablemos de lo que se ha aprobado en el Congreso, que digamos que lo deja descolocado al empleador, que en su momento, en vez de despedir a su trabajador porque no iba a realizar el trabajo que debía hacer, lo mantuvo, ¿no es cierto? Lo mantuvo, hizo el esfuerzo y le siguió pagando, aun cuando no pudiera ejercer las labores para las que fue contratado. Efectivamente, Pamela, los actos de injusticia no se pueden analizar si son para pocos o para muchos. Si existen, hay que de todas maneras reclamarlos. En este caso, esta norma aprobada por el Congreso, que es una norma evidentemente populista, parte por una falacia, porque en las primeras líneas de esta norma sostiene que es una norma dirigida a los trabajadores afectados, como si los trabajadores que estuvieron en licencia remunerada, es decir, para el público, que no trabajaron, pero que siguieron recibiendo su remuneración, estuvieran afectados. Cuando lo cierto es que esta norma a quien afecta es a las empresas que, como tú bien lo dices, se la jugaron, tuvieron que contratar a otras personas para que reemplacen a estas personas que tenían comorbilidades, por ejemplo, hacían doble, 3 pagos para cumplir con la norma, a la espera que luego se pudiera compensar, ya sea con la liquidación, ya sea con vacaciones, pero tenemos una norma que ha influido en una relación particular y el día de hoy le dice prácticamente gracias, pero hoy no vamos a permitir que realices más compensaciones. Ok, sí, señalemos el esfuerzo que se hizo en su momento, aun cuando también hubo ciertos abusos respecto a la suspensión perfecta de labores que se denunció en su momento. Lo cierto es que hay que aplaudir a quienes, haciendo el esfuerzo, mantuvo en su planilla. ¿Cuál es la propuesta que hoy es ley? Porque ya dejó de ser una propuesta, sino que hoy es ley para aquellos empleadores que tienen que buscar cómo compensar las horas de trabajo ya pagadas. La intención de la norma es dar por finalizado el tema de la compensación. Ajá. El tema de la compensación de estas horas que se han trabajado, perdón, que no se han trabajado, pero que se han remunerado, ha sido un tema, Pamela, que ha tenido bastantes aristas. Por ejemplo, ya no habían vacaciones de donde poder compensarse. Los horarios de las empresas no me permitían generar horas extras. El tema de que habían renuncias de los trabajadores que decían, me conviene renunciar porque así no voy a pagar. No había de dónde cobrarse con la liquidación y lo que ha hecho el Congreso es simplemente querer terminar este problema echándole toda la responsabilidad a la empresa o no dándose cuenta de que se van a ver afectados económicamente. Y ha dado un plazo de un año. ¿Un año para qué? Para que todas las empresas y todas las entidades públicas terminen con este problema y pasado el año caduque, ya no podría reclamarse nada. Pero lo particular es que por cada hora de compensación por hora extra, por cada día, por ejemplo, de compensación de vacaciones, se exige que se va a compensar 3 días de vacaciones, 3 horas de sobretiempo. Es decir, lo que se busca simple y llanamente es acabar a la mala una deuda que es de justicia de que estas empresas puedan hacerse compensar. Claro. Es decir, no se les dieron las facilidades, estas personas tampoco podían por ley no dejar de contratar los servicios de estas personas que estaban en sus casas sin trabajar y sin remuneración, y todas ellas estuvieron a la espera de poder compensarlo. Es cierto también que a veces, en varias oportunidades uno analizaba y decía, tantos años han pasado que va a ser inviable la posibilidad de la compensación, pero al menos se compensaba algo. Con esta norma lo que se está haciendo es simplemente decir a la empresa, gracias por lo que hiciste, pero lo que yo quiero es cerrar ese tema de una vez. Y como tú decías, Pamela, no termina de ser una norma populista, en la medida que hoy, para ser exactos, 1 de diciembre del 2022, ya hay que reconocer que son pocas las empresas que de repente tienen una contingencia mayor en la compensación de estos problemas.
Uno, por la informalidad, es decir, solamente un 25% tendría ese problema, Claro. y ese 25% de la población económicamente activa, seguramente en el paso del tiempo, ya muchas empresas han ido haciendo las compensaciones correspondientes. Pero lo cierto es que no se pueden hacer ese tipo de cosas. Otro tema particular es que están hablando que se tienen que dar horas extras, cuando las horas extras por su propia naturaleza son voluntarias. Es decir, a través de una norma se está diciendo o se quiere decir que las horas extras que por naturaleza son voluntarias se pueden incluir en esta compensación a través de esta norma, que también habría que analizarlo adecuadamente. Ha hablado que la norma claramente rige para el sector público y el sector privado. Me pregunto en el caso del sector público, los maestros que durante los primeros meses de pandemia, mientras se acondicionaban las clases virtuales, que fueron varios, digamos, estuvieron sin trabajar y recibieron su remuneración pagada por el Estado. Muy bien, como corresponde. En ese caso también aplica esto. O sea, ¿qué pasa con aquellos maestros que, o sea, no dictaron clases y recibieron sus sueldos? Esa es una excelente pregunta, como siempre haces, Pamela, porque la voy a responder no de manera específica, sino de manera general. Tanto estos temas como los colegios o las empresas ya tienen horarios estructurados, Claro. donde lamentablemente no puedo incluir una hora extra. Es decir, si el programa dura hasta las 2 de la tarde, yo no puedo decir, chicos, hasta las 3 porque yo ya lo tengo pauteado. Claro. Tanto en el colegio, tanto en la empresa, tanto en el canal, va a ser imposible la posibilidad de dar horas extras antes o al final de la jornada. Claro. Y mientras pase el tiempo y se llega el año, la ley le va a decir, bueno, empresa, bueno, entidad, bueno, colegio, ya no puede hacer nada porque esa convención ha caducado. Lo que tú has pagado sin que haya un servicio real, ya no se va a poder exigir. Y eso me preocupa, porque además me preocupa porque viene del Congreso, y creo que el Congreso pudo haber, en todo caso, dado un plazo mayor, dado de repente más alternativas. Claro. Hubiera sido 1 a 1, un día de vacaciones, un día de compensación, una hora extra con una hora que trabajó de más, pero esa cifra, el 3 a 1, también llama la atención porque evidentemente lo que busca es decir, te hago más difícil tu recuperación de lo pagado, y además, ojo, en un año, el 1 de diciembre del 2023, ya no vas a poder reclamar absolutamente nada. Y claro, en la medida en que ha sido ya publicada en el Peruano, es que nadie lo observó, el Ejecutivo le dio el amén y ya esto, o sea, pudiera retrocederse en lo mismo siempre y cuando alguien presente una demanda. Lo cierto es, Pamela, es que este tipo de normas sin mayor análisis lo que hace es desalentar a ese formal. Correcto. Que ve cómo el informal prospera, cómo el informal no es inspeccionado, cómo el informal puede tener accidentes y nadie reclama las muertes de sus trabajadores. Y este formal que está cumpliendo con la norma, que está dando trabajo, que luchó en la pandemia y sigue luchando para poder hacer empresa, ve con estupor en el peruano normas de este tipo que no hace otra cosa que decir, ¿por qué cumplí con la norma? Claro. ¿Por qué no hice lo que hizo mi vecino? ¿Por qué no me arropé de la informalidad y el día de hoy estaría evitando esta injusticia? Muy claro, doctor Valera, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde y explicarnos en términos sencillos lo que verdaderamente supone esta norma que ha sido aprobada y publicada. Gracias. Gracias a ti, Pamela, hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.